en una vista lateral tiene forma de una L, ¿de acuerdo? Pero su cuerpo tiene forma de una U con la parte cerrada en sentido anterior y la parte abierta dirigida hacia atrás y hacia afuera, es decir, que las ramas de este cuerpo son divergentes para luego recibir unas ramas ascendentes de aspecto cuadrilátero con tres bordes bien definidos y un borde imaginario que va a ir precisamente hacia el ángulo formando el cuadrilátero. ¿Está bien? Un borde anterior que se va a dividir en dos líneas, una por fuera y una por dentro, que por sus características no son verticales, no son horizontales, sino son oblicuas. Y esta línea oblicua externa termina en el agujero mentoniano, en donde va a terminar el nervio alveolar o dental inferior, que es una de las ramas de el maxilar inferior o nervio mandibular, que es la tercera rama del trigemio, que es el quinto par craneal. Es un nervio mixto porque tiene parte sensitiva y parte motora, y de hecho es el único que lleva una raíz motora para inervar a cuatro músculos que en conjunto se llaman TMATT, temporal, masseter y dos pterigoideos, que participan como músculos de la masticación y no los hemos visto todavía muy bien. ¿Correcto? Aquí podemos apreciar un borde superior que permite la inserción de las vías dentarias y se llama borde superior alveolar, ¿sí? Y este que está acá, como mira hacia el cuello, pues se llama borde inferior o cervical, ¿sí? Vemos el yoides como un hueso Y en forma de U, correcto, el yoides, que presenta exactamente la misma forma que este, con un cuerpo, con unas astas mayores, unos como cuernitos que están acá adelante, que vamos a ver después, astas menores, y vamos a tener que esto se encuentra entre C3 a C4, que es sumamente importante porque a los lados del yoides, si ponemos el índice y el pulgar acá, podremos sentir la pulsación de los vasos carotídeos. ¿Correcto? No, tú estás yendo hasta el esternocleidomastoideo, yo estoy yendo a los lados del yoides. ¿Está bien? Aquí pegado, no tan abierto. Que no vas a sentir nada, pero acá sí vas a sentir los pulsos. Esto está en C3 a C4 y por lo tanto la carótida primitiva o carótida común se divide en interna y externa, donde dijimos que la interna se llamaba interna ¿por qué? Porque se metía al cráneo y no dependía si estaba cerca o lejos de la línea media, ¿sí? Y la carótida externa quedaba fuera del cráneo para lo que era la cara, el cuero cabelludo, el cabello, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Pero también había una identificación que ustedes no tuvieron la oportunidad de la disección, porque cuando dábamos disección podíamos ver que la arteria que nacía de la carótida común, que tenía ramas, carótida externa, ¿correcto? Y si no tiene ramas, carótida interna. La carótida interna le decía que era como la viquina, altanera, preciosa, pasa, camina, dame sangre, no quiero, ¿no? Yo sé para arriba, para el cerebro. OCC, oftálmica, cerebral anterior y cerebral media, ramas terminales de la carótida interna. Entra por el hueso temporal, sigue por el peñasco del temporal, sale por el vértice del temporal, pasa por encima del foramen lacerum, se encuentra con el seno cavernoso y sigue hacia adelante para terminar con cerebral anterior, cerebral media, oftálmica. ¿Está bien? A lo largo de su trayecto le empieza a emitir ramos hipofisiarios para la glándula hipófisis y cuando está adentro del peñasco da unos ramos carótico-timpánicos que son para el tímpano. Este que tiene forma de un escudo o un libro abierto, dependiendo como lo queramos ver. Si lo vemos así de frente ustedes, sería un escudo, pero yo lo veo acá atrás, es como un libro abierto que estoy viendo, una página acá y otra página acá. Y entonces tiene como característica principal esta pequeña línea oblicua del cartílago tiroides, en donde se va a insertar el músculo externo-tiroideo, y entonces a partir de allá nace el tiroideo, y entonces forman los dos elementos de, ¿es esto? ¿Sí? Donde estaba el tiroideo y donde estaba el externo-tiroideo, en segundo plano de los cuatro músculos del grupo infrayoideo. Abajo, cartílago cricoides. ¿Está bien? El cartílago cricoides se encuentra a la altura del C6, ¿de acuerdo? En donde ocurren cuatro cosas importantes, de las cuales vamos a decir la primera, profe. Termina la laringe. Correcto. Termina la laringe, que se inicia en la base del cráneo. ¿Seguro? ¿Qué se inicia en la base del cráneo? ¿Qué se inicia en la base del cráneo? La faringe, no la laringe, ¿está bien? En la base del cráneo viene hasta la sexta vértebra cervical, en donde se continúa con el esófago. Y la laringe, ¿verdad? Tiene normalmente un montón de cartílagos, que vamos a ver de C3 a C6, termina normalmente en C6 y se convierte en tráquea, ¿de acuerdo?
A ese nivel, vean cómo existen agujeros transversos que dijimos que habían tres características de lo que es las vértebras cervicales. Eran las más pequeñas, fijemos un homónimo por allá que tenía agujeros transversos para el paso de las arterias vertebrales, y las apófisis espinosas, no sé si nace o alguien dijo que estaban bípedas como si fuera la lengua de una serpiente, característica de estas vértebras. ¿Correcto? Muy bien, porque un detalle más, la carótida, aquí está subiendo por acá, a la altura de C6, que es esto, entra en contacto con el tubérculo anterior, ¿sí?, de la apófisis transversa de esta vértebra que se llama prominente, porque está muy larga su apófisis espinosa, y ahora le da el nombre de carotidia a la sexta vértebra cervical. Entonces tenemos cuatro características importantes que ocurren en C6. La laringe se convierte en tráquea, la faringe se convierte en esófago, las arterias empiezan su ascenso en dirección a lo que es el agujero occipital para luego formar el tronco basilar, y a ese nivel la carótida primitiva en su ascenso, que está la carótida primitiva acá, entra en contacto con el tubérculo anterior, y a esta vértebra que es C6 le da el nombre de ependículo con el nombre de carotidia. ¿Por qué? Porque entra en contacto la carótida primitiva con el tubérculo anterior de la apófisis transversa. ¿Está bien? Si a mí me dicen la vértebra carótida común entra en contacto con alguna vértebra cervical, la respuesta es sí, la sexta. Y si quiero plantear, diría con el tubérculo anterior de la apófisis transversa de la sexta vértebra cervical se contacta, y por eso se llama carotidia. A decir, vértebra cervical tiene 7 características. ¿Cuáles? Es el cuerpo, muy bien, que tiene una parte anterior redonda, una parte posterior. Perfecto, me estás apantallando. Sigue. Tiene los pedúnculos que se extienden de la parte media hacia el lateral, o sea, en forma divergente. Divergente, muy bien. Me sigues apantallando. Las láminas que ya le entendí, que son convergentes, perfecto. Porque dijiste así, divergente, dijiste así, convergente, ¿está bien? Tiene una apófisis espinosa, transversas, posetas articulares superiores y esas 7 características hacen que una vértebra cervical, dorsal o lumbar sea típica, pero si tiene más o tiene menos sería atípico. Por ejemplo, la primera vértebra carece de cuerpo, es atípica. La primera vértebra carece de apófisis espinosa, tiene un tubérculo anterior, tubérculo posterior, es atípica, ¿sí? La segunda vértebra presenta una apófisis, nada más de ella, apófisis odontoides, ¿correcto? Entonces, hay vértebras típicas y atípicas. Muy bien, pasamos a la que sigue. Next, a que sigue. Así no estás, nada más pones. No hay. Ok, este es un acercamiento para que ustedes se den cuenta que este hueso cigomático malar es el que nos va a dar nuestros pómulos. ¿De acuerdo? Este cigomático malar tiene 3 apófisis que ustedes están viendo allá. Una apófisis que se articula con el frontal, se tiene que llamar apófisis frontal. Una apófisis que se articula con el maxilar, apófisis maxilar. Una apófisis que se va al temporal al arco cigomático, apófisis cigomática o temporal. ¿Está bien? Este hueso normalmente nos va a formar nuestro pómulo y va a tener un agujerito cigomático facial, apenas visible, donde va a salir el diente cigomático facial de aquello que decíamos NICI, nervio infraorbitario, y cigomático facial con sus respectivas arterias que lo acompañan. ¿A que sigue? Aquí tenemos un maxilar inferior sumamente importante, ¿de acuerdo? Es un hueso que tiene un cuerpo en forma de U con sus ramas hacia atrás y divergentes, y unas ramas ascendentes que también son divergentes, en donde vamos a encontrar que aquí hay una apófisis y hay otra apófisis, coco, coronoides por delante, cóndilo por detrás, cabeza también es lo mismo, una zona angosta conocida como el cuello, y aquí en el cuello se va a insertar el pterigoideo lateral porque es el externo, y aquí en el ángulo se va a insertar el pterigoideo interno, ¿de acuerdo? Resulta que pasamos la anterior, perdón, queda aquí. Y entonces en la anterior podemos apreciar que estas garritas que están acá son las apófisis pterigoides, que es el tren de aterrizaje de este hueso que está en la fosa craneal media que se llama esfenoides. Y se ve prácticamente cómo está esta ala, que es la ala externa, y esta ala interna que se caracteriza por un pequeño gancho, ala interna y ala externa. Pues fácil, el pterigoideo interno nace del ala interna, el pterigoideo externo nace del ala externa,
¿Cuál sería la parte más alejada de la rama ascendente del maxilar? ¿La de arriba o la de abajo? ¿Cuál sería la parte más alejada de la línea media de la rama ascendente del maxilar? ¿La de arriba o la de abajo? Claro, porque es divergente. Entonces ahí va a estar el pterigoideo lateral y abajo en el ángulo el pterigoideo medial. Entonces ya sin saber nada del pterigoideo, ya sabemos que su origen es en la ala interna y su inserción está en el ángulo interno de lo que es este maxilar inferior, y el otro será hacia el cuello. Muy bien, pasamos a la que sigue. En este maxilar podemos apreciar varias cosas importantes. Esto se llama espina de Spix, S-P-I-X, espina de Spix, o língula, que va a proteger la entrada del nervio que va a recorrer el conducto dentario. Y esto, si fuera transparente, vendría por acá, hasta que salga por el agoro mentoniano, y acá vendría hasta que salga por el agoro mentoniano. Ese es el nervio dental inferior o alveolar. Y nuestro mnemotécnico del mandibular o maxilar inferior sería MA, que es mandibular, D, dentario, LIM, lingual. El lingual se va a ir a los dos tercios anteriores de la lengua, junto con trifa, trigémino a través de este nervio, y facial a través de la cuerda del tímpano, que no la hemos visto todavía. En cambio, el tercio posterior de la lengua tendrá tercio posterior de la lengua, glosofaringeo y vago. Muy bien. Acá entonces vemos de que el borde anterior, ¿sí?, hacia afuera vino como línea oblicua externa, y hacia adentro viene como línea oblicua interna oviloidea, dividiendo el cuerpo en dos cosas: su lingual arriba y su maxilar abajo, y terminando exactamente acá en la línea media en un hemotécnico que tenemos ENID, en superior, en inferior, la unión de las miloioideas y las fosas digástricas. Si pasamos a la siguiente se va a ver perfecto. Pasa a la siguiente. Entonces vemos a esto en una vista aquí posterior, y vemos que esta línea viene normalmente hasta acá, y vemos los genos superior, los genos inferior, las miloioideas y estas cositas digástricas, en donde va a estar el origen del genio gloso, genioideo, y luego miloioideo y vientre anterior del digástrico. ¿Está correcto? ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces vamos a ver por partes que el nervio trigémino, ¿qué parte craneal es? ¿Qué parte? El 5. ¿Qué tipo de nervio es? Mixto. Su parte motora, ¿qué va a inervar? La parte motora, ¿qué va a inervar? La mandíbula. No. A los músculos de la masticación, TET, no a la mandíbula, a los músculos de la masticación para mover al maxilar inferior. Entonces, TET era temporal, macetero, pterigoideo medial y pterigoideo lateral. Y estos cuatro músculos en conjunto se llaman músculos de la masticación, y su mnemotécnico es TET. ¿Ok? Muy bien. ¿Dónde se localiza el ganglio trigeminal o de Gasser? En el cabo de Meckel, que es una zona lisa, ligeramente cóncava, cerca del vértice pineal, con la cara anterior. Muy bien. Aparecen tres ramas. ¿Cuáles son? Oftálmica, maxilar superior y maxilar inferior. La oftálmica sigue hacia adelante hasta alcanzar la hendidura orbitaria superior, 3.456 venas oftálmicas. En cambio, la otra sigue al agujero redondo y pasa a través del agujero redondo, y luego está debajo de la órbita, cambia su nombre a infraorbitario, se mete en el conducto infraorbitario y sale por el agujero infraorbitario. Y la otra, que atraviesa el agujero más grande del ala mayor de los esfenoides, conocido como agujero oval, ¿sí?, se llama mandibular o maxilar inferior, y saliendo a dos ramas, dentaria y lingual. Muy bien, perfecto. ¿Alguna pregunta? Pasamos a la que sigue. Aquí, por ejemplo, vemos nosotros cómo existe esta arteria, que ahorita se las presento a ustedes, que es una rama terminal de la carótida externa, de sus 8 ramas que dicen tilifa o afatema. Tiroidea, lingual, facial, tilifa, ¿sí?, o occipital posterior, a auricular posterior, ¿sí?, faringe ascendente, temporal superficial y maxilar interna. No es el objetivo que las aprendan ahorita, porque hay un tema para aprenderlas, pero lo importante es que sepan ahorita que esta es la arteria terminal de mayor calibre de la carótida externa, que está detrás prácticamente de lo que es la rama. Aquí ustedes pueden ver cerquita de la articulación temporomaxilar,
Y esta ramita que están viendo acá tiene 17 ramas. Ahí Paco, tempe, a mi tía, te teme, me den bucal. Cada letra necesita, por ejemplo, A alveolar, ¿sí? Y I hidrorbitaria, y PA palatina descendente, y O conducto pterigoideo. O sea, todo eso se va a ver en su momento adecuado, pero ahorita las ramas terminales de la carótida externa son dos temas: temporal superficial y maxilar interno. ¿Y para cuántas ramas tiene la maxilar interna? 17. ¿Cuáles son? Mañana te los digo porque ahorita no lo saben aquí, están todavía empezando. ¿La que sigue? Muy bien. La anterior. La que sigue. Ahí. Por ejemplo, estas son las vértebras cervicales en donde vemos una vértebra típica. ¿Está bien? Atlas, primera vértebra. ¿Sí? Supuestamente le dan este nombre porque Atlas era un tipo fortachón, así como yo. Bueno, y entonces ese tipo normalmente estaba manteniendo a todo el mundo, ¿sí? Y por lo tanto su semejanza de esta vértebra y una tremenda cabeza, y digamos un catecoto más grande de la cabeza, entonces esta normalmente le daba el sinónimo de lo que es una persona fuerte soportando el universo y una vértebra pequeña soportando un cráneo bien definido de sus 28 huesos. ¿Está bien? Veamos qué importante es: tubérculo anterior, tubérculo posterior, arco anterior, arco posterior, una pequeña escotadura para recibir a esta segunda vértebra en una articulación atloido-odontoidea, porque es atlas odontoides. ¿Está bien? Muy bien, pero vemos aquí agujero transverso. ¿Para quién? Para las arterias vertebrales. Y entonces yo hago una pregunta para ir con lógica: ¿cómo se llamaría la membrana que une a este atlas anteriormente al occipital que está aquí arriba? ¿Y cómo se llamaría la membrana que está acá atrás uniendo al atlas al occipital en sentido posterior? ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo se llama? Membrana occipital atloidea o atlanto occipital. Está más bonito: occipito atloidea anterior y occipito atloidea posterior, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a decir con lujo de detalle que cuando la arteria que sube aquí, sube, y luego se dirige hacia afuera, arteria vertebral, después rodea la parte posterior, se forma un surco acá o canal, aquí lo dice, para la arteria vertebral, atraviesa la membrana occipita atloidea posterior, pasa a los lados de lo que es el tallo cerebral y se une en sentido anterior con la otra arteria para formar. Y este va a continuar ascendiendo por el clivus entre la porción anterior del puente, en el surco de la basilar, y el clivus o canal de la cara superior de la porción basilar en dirección a donde lámina cuadrilátera, llega y termina en sus ramas terminales conocidas como. Muy bien. Aquí vean cómo las características: esta no es una apófisis espinosa bífida porque no tiene apófisis espinosa. ¿Está bien? Pero esta vértebra cervical, que es la segunda, se puede ver que esto en forma de una T invertida, como la lengua de una serpiente, está dividida, y eso es lo característico para decir que aquí, en Yosemite, en Moscú, en Hawái, en Japón, en cualquier lado del mundo, esta es una vértebra cervical. ¿Está bien? Pasa a la que sigue. Aquí se puede ver entonces las vértebras cervicales, los agudos transversos. Vemos que el agudo transverso de esta vértebra es más ancha, por lo tanto la arteria tendrá que subir, y luego dirigirse hacia afuera, luego pasar acá, luego dirigirse acá atrás, luego pasar por este canal, atravesar esta membrana, pasar a los lados del tallo cerebral, unirse por acá, tronco, la basilar, bla, bla, bla. ¿Cómo os dijo que, o sea, cuando llega al último del atlas, sí, o sea, se dirige atrás, pero ¿cómo? Sí, lo que pasa es que una vez que esta arteria, a ver, para no estar con eso, vamos al cuello. Quisieras visual acá. Lo importante del caso que podemos ir a donde queramos y rápidamente va a ser lo mismo, lo vamos a explicar realmente. Y pasa la que sigue, siguen aquí, que América. Y vamos a ver. La que sigue. Seguimos con el cráneo. La que sigue. Seguimos con el cráneo, la que sigue. Todo eso van a aprender, todo. Seguimos. Oído, hablamos de los sentidos. ¿La que sigue? Cerebro. ¿Sí? Entonces, sigue.
despacito porque ya debe llegar. ¿Para que sigue? Tórax. ¿Para que sigue? Esto dejando mal esto. Cabeza, torso, tórax. A ver, vamos en el tórax. A ver. ¿Para que sigue? La que sigue. La que sigue. La que sigue. Sigue. Ya estamos en el abdomen. A ver, cabeza y cuello. A ver, a ver acá. Bueno, aquí se puede ver, ¿sí? La arteria vertebral, cómo está subiendo por los dedos transversos, pasa por debajo del atlas y vean cómo este occipital está unido al arco posterior por una membrana occipito-atloidea posterior. Y aquí se ve cómo la arteria atraviesa, o sea, viene del agujero, sigue en la parte posterior, se le abre un canal aquí y ahora atraviesa esto para poderse dirigir en busca de la otra y formar el tronco de la basilar. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, pasamos a la que sigue. Gracias. ¿Listo? Ahí está, mira, ahí está. Si no la quieres entender allá es porque no quieres. Mira, esta es la séptima vértebra cervical, correcto. ¿De acuerdo? Se ve que esta es la más prominente. El reflejo de nuestro índice, si flexionamos acá, es que vamos a agarrar seguramente la vértebra más prominente, que es C7. ¿Se la agarran? Ustedes flexionan y ven acá y automáticamente, como un imán, su dedo irá exactamente a C7, ¿correcto? Entonces resulta que la arteria, vea muy bien, no está entrando en esta que es la 7, está entrando en la 6, ¿correcto? Porque resulta que el pulmón tiene un ligamento a base de pleura que se fija en C7 y obstruye normalmente el orificio de C6, de C7, y por eso la arteria no puede entrar por allá, porque está obstruido ese agujero. Y entonces entra por la otra. C6. Ahora fíjense muy bien, ¿cómo se llamaría el ligamento que va de espina a espina? Interespinoso. Y el ligamento que une la punta con la punta se llama supraespinoso. Pero resulta que este ligamento, a la altura de C7, vean qué hace. Como un abanico va para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Y nos forma un triángulo bien definido de un ligamento muy fuerte que las jirafas, los caballos tienen, pero fuertísimo este ligamento, que se llama ligamento triangular. Cervical posterior, ligamento nucal. Este ligamento es sumamente importante para muchas cosas, ¿correcto? Es el supraespinoso superior. Entonces no es supraespinoso nada más, sino que es un ligamento especial del supraespinoso que parte de la séptima vértebra cervical hasta el occipital, como se puede ver acá. ¿Y saben qué es esto que está acá? El inio. ¿Y saben cómo se llama lo que viene de la cuerda occipital hacia el inio? Que de esta occipital externa. Y entonces la base de ese triángulo se fija en la cresta occipital y el inio y desciende hasta C7 y se une a la punta de todas las vértebras cervicales, dando un aspecto triangular y un ligamento conocido con 4 nombres: ligamento cervical posterior, ligamento triangular del cuello cervical, ¿está bien? Ligamento nucal o ligamento supraespinoso superior. ¿Cómo que supraespinoso superior? No es lo mismo, no es lo mismo. El supraespinoso es el que va uniendo las puntas de las apófisis espinosas, ¿correcto? Es más posterior que el interespinoso, pero este se abre como abanico formando un ligamento especial a partir del C7 hacia el occipital. Es del supraespinoso y es la parte más alta y a este se llama supraespinoso superior. Muy bien, pasa a la que sigue. Ese es de grandes ligas, es mucho para su cuerpo de ustedes, todavía. A ver, todavía. A ver, pasa el índice visual, muy bien. Entonces, pasa la siguiente, allá. Vamos a aprender esto. Muy bien, vean cuántos músculos tenemos, de los cuales ya tocamos la mayor parte. Ya tocamos al músculo frontal, ya tocamos al músculo occipital,
a la galea aponeurótica, que es una estructura aponeurótica de forma rectangular con 4 bordes, con un borde anterior que recibe al frontal, con un borde posterior que recibe al occipital y unos bordes laterales que reciben al temporal. Existen 3 músculos auriculares: sapo superior, anterior y posterior. En los juegos, allá cuando vamos a allá los famosos talentos, mira mi lengua, cómo hacen taquitos, das 2 vueltas, le pongo crema y le pongo. O sea, todo eso, no cualquiera lo puede hacer, es una elasticidad de la lengua. Pero hay otros, por ejemplo, que mira mi mano, la puedo doblar de acá y esto lo toco aquí. ¿De acuerdo? ¿Lo has visto o no? O sea, y dice otro compañero, mira, yo puedo hacer esto lo agarro, lo doblo y toco acá. ¿Sí? ¿Ve? Y de pronto esto que tiene así 180, o sea, se dobla y casi esta parte me agarra acá. ¿Está bien? Esa es una hiperelasticidad de las articulaciones, pero eso no es un talento, es una enfermedad, se llama síndrome de Ehlers-Danlos. Entonces agarras síndrome de Ehlers-Danlos, D-A-N-L-O-S, Ehlers-Danlos. Lo pueden ustedes ver, pero eso no es un talento. En los que bailan breakdance, ¿se acuerdan del breakdance? Sí. ¿Se acuerdan del breakdance? ¿No les tocó a ustedes? No, sí, ¿Sí? O sea, cuando hacen así y viene para acá y se la pasan de otro lado. Bueno, los de breakdance, que son de Ehlers-Danlos, tienen la capacidad de llegar, pasar bajo sus pies, pasar sus brazos. Es una cosa increíble, ¿sí? Pero eso es una hiperelasticidad que no es normal. ¿Está bien? Es una patología. También ustedes pueden ver, mira cómo muevo la oreja, ¿sí? Y la oreja la llevas hacia arriba y la oreja la llevas hacia adelante, como una parabólica, mira cómo le hago, ¿sí? Todo eso a esos 3 músculos: superior, anterior y posterior. ¿Ah? Ahí está. Acá hay uno que tiene una oreja como parabólica, la mueve adelante. Esto es orbicular, este es el prócer, ¿correcto? Cigomático mayor, cigomático menor, elevador del labio superior, elevador nasal, elevador común del ala, de la nariz y del labio superior, orbicular de los párpados, risorio de Santorini, sonrisa horizontal, no tiene chiste, y esta triangular, cuadrado, y este mentoniano, tricuame. Este músculo, que está totalmente superficial, que es el músculo de la tristeza y de la melancolía, se llama músculo cutáneo o platisma. ¿Correcto? Cuando hacemos una disección, le decimos al estudiante, procura hacer una disección muy sutil, porque si no te vas a llevar este músculo con la piel y vas a decir que tuvo agenesia de platisma. Y yo te voy a demostrar acá quitando que te llevaste el platisma, porque está muy pegado a la fascia superficial. Y este músculo es 100% constante, no es un músculo inconstante. El músculo platisma se llama músculo cutáneo porque es un músculo pegado a la piel, ¿correcto? Músculo cutáneo. Platisma. Para que podamos llegar de aquí a nuestra laringe, necesitamos 4 planos. Este sería el primer plano. Ahorita que quite este, pueden ustedes ver a ese músculo esternocleidomastoideo. Y luego, ¿cuántos grupos eran en el grupo infrarioideo? ¿Cuántos planos? Dijimos que habían 4 músculos en 2 planos, ¿se acuerdan o no? Unos que eran directos. No. El grupo infrarioideo. Claro. Unos directos, homoioideo y esternoioideo, y uno indirecto, esternotiroideo y tiroideo. Los directos iban en el primer plano y los indirectos en el segundo. ¿Está bien? Vamos a ver los 4 planos que acabo de decir. Este es el primer plano, platisma. Este es esternocleidomastoideo, el segundo plano. El tercer plano es el primer plano del grupo infrarioideo. Y el cuarto plano es el segundo plano del grupo infrarioideo. Vamos a ver si es cierto. Quitamos esto, pasa que sí. Ahí los tienen. El segundo plano está representado por este, quitamos el músculo platisma y ahora estamos viendo a este, pero vemos que este y este corresponden al primer plano directo que va de esternón a yoides y de omóplato a yoides y que se llama homoioideo y esternoioideo. Y se ve claramente en el corto plano al que llega a la línea oblicua, esternotiroideo y este músculo chiquitito que se llama tiroideo. Así que para que yo pueda llegar a mi laringe, ¿sí? Y a la tráquea, necesito
Platisma, esternocleidomastoideo. Si voy en la línea media, nada más son dos planos acá en medio, que es primero y segundo plano del grupo infragreño. ¿Está bien? Maestro, El objetivo de la... esta es la apófisis mastoide, ¿verdad? La que está acá. ¿Cómo? Esta es la apófisis mastoide, ¿verdad? La que está aquí. ¿Sí? ¿Es esta? ¿Sí? Ok. Gracias. No le permitía concentrarse, hace rato que está tocando. Sí es. Bueno, entonces vamos a ver de que aquí, esto que está acá, vean, es un tremendo triángulo, pero posterior, es una porción anatómica acá, y luego un triángulo grande aquí, que se llama anterior, la línea media me lo divide en dos triángulos, ¿se acuerdan? Pero aquí detrás del esternocleidomastoideo se dibuja este triángulo perfecto, donde está el esternocleidomastoideo, y acá se dibuja un triángulo perfecto, y del otro lado el otro triángulo, ¿está bien? ¿Cuál sería la base de este triángulo? La clavícula, claro, la parte superior de la clavícula, ¿está bien? El vértice sería lo que tenía la duda de él, la apófisis mastoides, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería su límite interno? El esternocleidomastoideo. ¿Y cuál sería el límite externo? El trapecio. Pero si yo veo el triángulo anterior, ¿cuál sería su límite lateral y su límite lateral? Pues el esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo, su borde anteromedial, porque el posterolateral será del otro triángulo. ¿Está bien? Y la línea media me dividirá en dos triángulos, en donde la línea media será un límite, y el borde anterior de este esternocleidomastoideo del otro, y vamos a tener que este triángulo tendrá como su base al maxilar inferior. ¿Está bien? Fíjense muy bien lo que va a aparecer ahorita. Quitamos las etiquetas, la leyenda de la implica acá. Entonces, vamos a tener muchos detalles importantes. Vamos a ver por partes. ¿Qué será esto? Deltoides. Deltoides. Músculo en forma de delta, tiene tres orígenes, un manojo clavicular, un manojo acromial, un manojo espinal, y se inserta en la tuberosidad deltoidea de la cara externa del húmero. ¿Está bien? Muy bien. Vemos acá el músculo grandote que está acá. Pectoral mayor. Y entonces yo puedo ver que existe un surco entre este músculo y este músculo, entre el deltoides y el pectoral. ¿Cómo se llamará el surco? ¿Cómo se llamará? Delto pectoral. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo, Sar? ¿Es hacer? Ok. Y Monse. ¿Está bien? ¿Cómo se llama el canal? ¿Cómo se llama el surco? Está entre el deltoides y el pectoral. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Delto pectoral. Entonces se encuentra una vena que le pusieron un nombre equivocado, porque anatómicamente en una disección se encuentra con esta vena. Y están pensando que se ve de la cabeza y le ponen vena cefálica. Y resulta que craso error, porque cuando empiezan a disecar, se dan cuenta que aquí donde entra, a 1,25 centímetros debajo del tercio medio de la clavícula, ¡pum!, desemboca la axilar. Se pensó que iba a la cabeza, craso error, no va a la cabeza. ¿Está bien? Esa es la vena cefálica, ¿de acuerdo? Vena cefálica. Este es el surco delta pectoral. Pero vamos a ponerle esta lupa. Ajá, y la pones acá. Trasládala acá. Eso. Más. Aquí no te pasas. Allá. ¿Se dan cuenta que de este canal, la separación del origen de las fibras musculares nos hace que aparezca un triángulo? ¿Sí o no? ¿Cuáles serían los límites de este triángulo? La base pectoral mayor, la clavícula de... La base de la clavícula. El límite lateral sería el borde medial del deltoides y el límite medial sería el borde lateral. Entonces es un juego de palabras, ¿verdad? Porque el borde superior sería la parte inferior de la clavícula, el borde interno sería el borde externo del pectoral y el borde externo el borde interno del deltoides. ¿Está bien? ¿Cómo se llamaría este triángulo? Porque ahora le pueden decir delto pectoral, porque pues aquí ya la clavícula entra porque se dan tres límites. ¿Cómo se va a llamar? Clavidelto pectoral. Clavidelto pectoral.
Cuando estéis ahí en su casa, lo estudien, en la noche le van a decir a su papá, que escucha a tu papá para que veas. Este es el deltoides, este es el pterigoide. A mí qué me importa, no, escúchalo porque realmente es importante. Mira, este es un canal que tiene 2 límites, pero acá ya tiene 3 límites. Este canal se llama surco deltopectoral, está entre el deltoides y el pectoral, pero aquí en que se abre entra la clavícula y entonces tenemos 3 límites y se llama clavideltopectoral. Y les puedo apostar que mañana su papá le va a decir, ¿cómo te llaman los clavideltopectoral? La tía se te olvidó del papá, está probado. ¿Por qué le vas a estar pensando en todo lo que aprendieron para presumirlo con sus amigos? Mi hija, yo no sé nada de anatomía, pero mi hijo aprendió esto y esto y lo otro. Ustedes tienen que darle cosas que les den familiaridad a sus papás. Triángulo clavideltopectoral, ¿de acuerdo? Estamos aprendiendo ahorita de que la vena cefálica se llamó así porque se pensó que iba a la cabeza, no va a la cabeza. Va a desembocar el axilar, como vamos a ver más adelante, y entonces forma un arco para desembocar el axilar y luego, primero en el surco, y luego esto, triángulo clavideltopectoral, y ven una parte blanca allá, ¿correcto? Pues esta parte blanca que está allá es una fascia clavipectoral, clavipectoral. Entonces dice, la vena cefálica sigue por el surco deltopectoral, pasa por el triángulo clavideltopectoral, atraviesa la fascia y desemboca en la axilar a 1.25. ¿Saben qué impresionante que un alumno diga esto que estoy diciendo a cualquiera de los alumnos? ¿Cómo le haces? Pues el doctor Durán. Claro, yo también tengo que ver esto. Pero lo podemos hacer, y eso es importante. Es algo que su autoestima de ustedes sube y al mismo tiempo les asegura que sí lo podemos hacer. Y cualquiera lo puede hacer. Porque yo soy, pero convencido, que hasta que no es estudiante de medicina, yo le enseño que él quiere aprender, se aprende. Segurísimo. Y un día voy a traer a una de mis hijas para que vean que nada que ver con esto. Aeromosa, habla 6 idiomas, no tiene nada que ver con medicina, pero es una clase de anatomía, es una clase de obstetricia, es una clase de ultrasonido, y no es un poco. Pero como le dije, tienes que aprender, y le digo, yo aprendo. Pues follow me, le digo, follow me. Muy bien, seguimos. No, todavía. ¿Esto qué será? Quita esta lupa, quítala. ¿Esto qué será? Fíjense muy bien que hay un tendón intermedio entre el vientre posterior y el vientre anterior, ¿sí? Recuerden que cuando vimos el occipital en la vista inferior, aquí donde está la mastoides, por dentro hay una ranura que se llama ranura digástrica, donde se origina el tendón del vientre posterior del digástrico. Su inseparable amigo, ¿cuál es? Aquí lo tenemos, siempre viniendo con él, como por ejemplo la porción del coraco braquial, su inseparable amigo, ¿cuál sería? Porción corta del bíceps, perfecto. Y así vamos a encontrar muchos músculos en diferentes lugares que están juntitos, como vamos a ver en el antebrazo, en el muslo, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, vemos a esto, vean, 1, 2 y 3. Escamepo, escalera anterior, escalera medio y escalera posterior. Cuando vi exactamente, el escalera posterior va a la segunda costilla, la escalera anterior va al tubérculo de tibia y detrás del escalera medio, y nos formamos un triángulo escaleno que permitía el paso de esto. Este es el plexo braquial y allá abajito está la arteria subclaviana. Pues estos son los 2 triángulos que nos faltaban para los 20 que dijimos, porque primero dijimos 4 y luego se dividieron prácticamente y en total habían 18 y nos faltaban 2, pues están esos triángulos escalenos. Y entonces vemos que todo este espacio, ¿verdad? Este que se encuentra acá es el esplenio, este que está acá, ¿saben cuál es? Muy bien, ese es el elevador de la escápula, ese es el angular del omóplato. Entonces yo me mnemotengo de todo eso que está allá. Esa es escamepo, es todo lo que encuentro arriba. Ese esplenio, A angular, esa escamepo, todo esto va a estar ubicado en lo que es en el fondo del triángulo posterior de nuestro cuello. Sí. De arriba abajo, esa significa ES, esplenio. La A angular del omóplato, ya tenemos la esa, ¿de acuerdo? Y escamepo es los 3 escalenos, el anterior, el medio y el posterior,
Obvio que el anterior es el más anterior de los tres, y el posterior el más posterior de los tres, y el medio en esta ubicación. ¿De acuerdo? Esa es camejo, es el contenido ahí en el fondo del triángulo posterior del cuello. Aquí sigue. Y ahora nos presentan de frente a la figura, ¿de acuerdo? Nos presentan de frente y le preguntamos a Mónica 10 preguntas rápidas. Por ejemplo, le preguntaríamos a Mónica, quita las etiquetas porque si no está leyendo rápido Mónica. Vamos a ver, Mónica. Primer tip. ¿Estás leyendo, no? Sí, claro, tiene que quitar ese amigo Mónica. ¿No? A ver qué hay. Si yo agarro, Mónica, y estamos en el triángulo posterior del cuello, este grandotote es el triángulo anterior del cuello dividido en dos triángulos, uno izquierdo y uno derecho. ¿Está bien? Si estamos en el triángulo posterior donde ese es camejo, rápidamente quiero que me digas, ¿y este color amarillito que está acá, qué es? ¿Ah? Por supuesto, es el plexo braquial. Carlos, a nivel de eso, este plexo braquial, ¿en dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? No, ¿dónde se encuentra? Estamos viendo aquí esto. Con solamente esto te puedo decir cuál es este músculo, todo lo demás. ¿Dónde se encuentra el plexo braquial y la arteria subclavia? ¿Dónde? Claro, está posterior al escaleno anterior y el que está atrásito de él es el escaleno medio. Y más atrás el escaleno posterior. Y más atrás que el angular. Y más arriba el esplenio. Entonces ya puedo sacar las relaciones con solamente un detalle. ¿Está bien? Vamos a ver. ¿Esto qué es? Hioides. Presenta un cuerpo, unos cuernitos, aquí hay uno y otro que está acá, astas menores, ¿correcto? Y luego presenta un grupo que está arriba, diotígenes, donde estaba el yogloso, el digástrico, el heniogloso, que está arriba, no lo puedo ver, miloioideo, ese sí lo puedo ver, ¿sí? Enioideo no lo puedo ver, el estiloioideo sí lo puedo ver, ¿de acuerdo? Y todo ese grupo de 6 elementos musculares forman el grupo supraelíaco. ¿Está bien? Una cosa que me encantaba cuando daba clase en el Mayar es que de pronto el director venía y me decía, oye Durán, fíjate que tenemos un problema. ¿Cuál? El doctor Florencio de tal, éramos 3 maestros. No puede venir porque tiene una cirugía. ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que él está viendo, yo sé que tú estás viendo el sistema nervioso, pero él está viendo abdomen. ¿Será que nos puedo ayudar? Es lo mismo. Si me pides ahorita el pie, te voy a decir todo lo del pie. Lo que pasa es que en medicina, como en el deporte, como en cualquier actividad que tengan ustedes, tiene que tener un sentido. Los que juegan fútbol americano entenderán que el quarterback tiene que saber dónde están sus laterales, por dónde va a venir la bola, hacer sus jugadas. Si juega básquetbol, tendrá que saber por dónde van a ir sus laterales, dónde está su defensa, dónde va a salir el balón, si va a salir acá o allá. El jugador de béisbol, cuántos autos hay, cuántos corredores tienen, quién es el que batea. Tiene que tener el sentido común de qué es lo que va a ocurrir en la siguiente jugada. Y si no lo tienes, mientras agarra la bola y ya se fue de acá, el otro llegó aquí, no, tienes que tener un orden. El médico no necesita normalmente estudiar. Doctor, tenemos una cesárea de urgencia, espérate, pues tengo que machacarlo. No necesita machacar nada. Es que llegar a la cesárea de urgencia, operar a la paciente y venir a la clase, no pasa absolutamente nada. Pero yo recuerdo que cuando estábamos en el internado, había una área pegadita al quirófano donde había una biblioteca y los cirujanos, así como que entraran normalmente cuando va a entrar una cirugía una paciente, ya vieron que hay un santuario para que hagamos las oraciones para que salga bien nuestro familiar. Pues había una biblioteca allá donde te pregunté, ¿qué hacen los doctores? Es que es una técnica de apéndice. Que cada vez que tú dices, debes de leer tu técnica. ¡Qué horror! O sea, yo puedo estar en la fiesta, estar tranquilo, bueno, oye, tenemos un abdomen agudo y se acaba de romper un quiste ovario rápido que llaman la dental. Abren el abdomen, vamos a entrar, sacamos la sangre, ligamos el vaso, salimos, nos vamos a rato. O sea, así es la vida. No vas a estar, déjame que estudie un ratito, porque vea cómo le sale. O sea, me permites, aunque sea una hora, que se te muere tu paciente. Tiene que ser así. Y el objetivo del primer año es que desde el primero tiene que saber que
Si a ustedes les gustan las películas bélicas de los marines, cuando están así, yes sir, ¿cómo se llama? Fémur, ¿cómo se llama? Fémur, ¿cómo le dijiste? Fémur, ¿cómo le dijiste? Fémur, eres un idiota, ¿cierto? Sí, tienes razón. O sea, el tipo dice, no, no soy un idiota, ¿qué me dijiste? Sí, fémur. Así debe de ser, así debe de ser, así debe de ser. Este músculo que está aquí, Mónica, porque Mónica, le faltan 9 preguntas. Mónica, esto que está acá cortadito, ¿qué es? Es el músculo más superficial de allá. Que le ayude a Ricardo. Platisma, ¿ok, Mónica? Platisma o músculo cutáneo, ¿está bien? Tenemos un músculo aquí que vemos una fascia. Quitan la fascia y se ve perfecto. ¿Cómo se llama este? Ok, y entonces después de este vemos a los músculos que vienen directamente hacia el yoides y vemos el homoioideo que viene por acá y vemos este cartílago que sobresale de acá. Cartílago, nivel fotográfico. C5, porque acá abajito tenemos el cartílago cricoides, C6, y acá arriba el yoides, C3 a C4, y a los lados del yoides la bifurcación en donde yo a esta, ponle la lupa, con solamente ver ese vasito, yo digo, esta es la carótida externa. Correcto, ahí tiene un vasito aquí. En cambio, el otro no tiene vasos, y esa es la carótida externa. Oye, pero es que este está más cerca, no me interesa que esté cerca de la línea media. Su nomenclatura lo hace si entra o no entra, como dijo hasta él, la interna se introduce el cráneo y la externa queda fuera. ¿Está bien? Quitamos este. Pasamos a la que sigue. Fíjense muy bien. La yugular interna es un vaso importante que baja por los lados de nuestro cuello. Cuando estamos en primer año, una cosa que tratamos de implantar aquí, porque en la mayor, o sea, se daba como parte de las materias del primer año que se llamaba anatomía clínica. O sea que primero el concepto anatómico, ¿qué cosas podemos aprender a través de la anatomía clínica? Por ejemplo, yo sé que en la línea media hay una glándula tiroides. Si yo tengo una bola que está aquí, no puedo pensar que sea un embarazo ectópico. ¿Será? Entonces, en alguna ocasión en el Face apareció allá los errores que cometemos cuando tenemos una secretaria o tenemos unas plantillas y se aprecia un saquito gestacional en la tiroides. Saquito gestacional en la tiroides. O sea, era una cosa que no era un saquito gestacional, era un quiste en la tiroides, pero se confundieron y pusieron saco gestacional a nivel del lóbulo derecho de la tiroides, como un embarazo ectópico del lóbulo derecho. Nada que ver. Cuando nosotros tenemos esta parte, demasiado fuerte, ya le bajamos la intensidad. Aquí, cartílago, tiroides. Si vemos un abultamiento en la línea media, pensaremos en la glándula tiroides. Pero si vemos un abultamiento acá, lateral, tenemos que vernos obligados a una patología de esta vena o a una patología de esta arteria. Y cuando esta vena crece, se llama aneurisma. 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 Aneurisma significa dilatación. ¿Correcto? ¿Cuántas capas tiene normalmente un vaso? ¿Lo dijimos? ¿Cuáles son? Íntima, media, ependícia. Resulta que en ocasiones por algún defecto genético, en algunas arterias no se desarrolla la capa muscular. Es la que va a dar la resistencia al vaso. Al no existir esta capa muscular, esa zona va a estar vulnerable y cuando mete la presión va a salir un bulto, como las caricaturas, como un chipotito, así que, o la bicicleta que le está ciclando y pum, sale algo así, que la va a volver frágil al vaso y que si este vaso se revienta, va a haber una hemorragia. Hay aneurismas en diferentes partes del cuerpo, en la cerebral anterior, cerebral media, cerebral posterior, aneurismas abdominales, por todos lados va a haber aneurismas. Pero una persona joven, 20 años, todo normal, entra al baño, no sale del baño, de pronto encuentra muerto, la primera causa de muerte sería ruptura de un aneurisma de la cerebral anterior o la media hasta que no se demuestre lo contrario. Le hacen normalmente medicina forense una autopsia, hemorragia craneal, no hubo tiempo de nada. ¿Qué pasó? Un defecto que no se había detectado porque no había dado síntomas, no había dado cefaleas,
y tenemos muerte súbita en gente temprana, el protocolo para pensar era otra cosa. ¿Está bien? Entonces, aquí, si tenemos un apuntamiento a este nivel, pensaríamos en un aneurisma, ya sea de la yugular o de la carótida interna, que puede ser venoso o puede ser arterial. ¿Y el golpe yugular igual es un aneurisma? No, el golpe de la yugular es cuando sale el vaso, la misma posición en que sale, aumenta su calibre y baja. ¿Sí? ¿Y no podría ser por la inflamación de algún ganglio? ¿Qué tiene? Sí, también, claro, también entre el diagnóstico diferencial puede haber ganglios, sí, sí puede haber. Entonces eso por ultrasonido ves los ganglios o ves el vaso que está dilatado, le meten un sistema de Doppler y entonces se ilumina el vaso y tú puedes ver si es la arteria, si es la vena y todo eso. Sí, sí. Ok, aquí vemos, verá, a este músculo, ¿cómo se llama? Y vemos a este. Y entonces del otro lado lo tienen cortado, ¿ya lo vieron? Para que vean a este perfecto, y a este, y aquí vemos el ángulo saliente de lo que es el cartílago tiroides, al borde anterior redondeado, al cartílago cricoides, a la glándula tiroides y a la tráquea. ¿Está bien? La tráquea es un tubo fibromuscular que mide 16 a 20 centímetros, formado por 16 a 20 cartílagos traqueales, que es la continuación de la laringe a T6 y termina en T4 a T5. ¿Está bien? Presenta a su derecha a quién? Al tronco brachiocefálico. Tronco anterobrachiocefálico. Presenta a su izquierda a quién? Carótida primitiva y su flama izquierda. Presente inferiormente a quién? Corazón. Superiormente a quién? Anteriormente a quién? No, anteriormente al grupo infrayoideo. No, también acá, grupo infrayoideo, anteriormente. Y posteriormente a través del esófago, canal braquioesofágico que es el laringe recurrente. El laringe recurrente. La que sigue. Entonces aquel autor quiso ser muy chévere en este, pero tampoco nete de ser perfecto, porque Dios es el único perfecto. ¿Okay? Entonces, en el sistema de líneas, supuestamente en forma didáctica, si yo te hablo, por ejemplo, de un homoyoideo, quiere decir que su origen es el omóplato, aquí donde está la escotora coracoidea y el ligamento escapular transverso superior, y aquí no tiene por qué tener punta de flecha, porque es el origen, ahí está la base de la flecha. Y entonces su recorrido es así, vientre posterior, ángulo, vientre anterior y la flecha aquí porque termina acá. O sea que las flechas allá no tienen sentido. ¿Está bien? De pronto vemos aquí, es externo tiroideo y no es tiro external. ¿De acuerdo? Y de pronto veo aquí como que es lo mismo, como que se va arriba y se va abajo. No, es tiroideo, aquí no debe haber la punta, sino que debe haber la base y aquí debe ser la punta de la flecha en dirección ascendente. O sea que las flechas tienen un significado, no nada más están apuntadas allá hacia arriba o hacia abajo, sino es el origen y la inserción del músculo. Te representa estos músculos, arriba del yoides, yomigenes, y te representa estos músculos que son 4, 1, 2, 3 y 4. ¿Qué es esto? En dos planos, uno directo y el otro indirecto. ¿De acuerdo? Pasamos a la que sigue. Y acá entonces quitamos las etiquetas y continúan las 6 preguntas de Mónica. A ver, Mónica. Aquí viene este músculo y se inserta en la primera costilla. ¿Cómo se llama? Hasta acá ya lo escuché. Hasta acá ya lo escuché. A ver, ¿cómo se llama, Mónica? ¿Escalera o qué? ¿Segura? ¿Segura? Como ya pesqué a José. Entonces dices, ¿cómo es? ¿Cómo te llamas tú? Por eso, hoy quería que verás. Bueno, esto es el escaleno anterior, ¿correcto? Este es el escaleno medio y este es el escaleno posterior que va a seguir. ¿De acuerdo? Y esto que está acá, ¿cómo se llama? El plexo braquial. Este es el escaleno anterior, este es el escaleno medio y este es el escaleno posterior. Y esto que está acá, ese es el fémur escaleno que contiene al plexo braquial, ¿correcto? Y que contiene la salida también de la arteria subclavia. ¿Está bien?
Pero hay un detalle que van a aprender hoy, que aquí por delante del escaleno viene este nervio, que es el más importante para que podamos nosotros mantener la respiración, y es el nervio frénico. ¿Dónde está? Freno. Por delante, desciende por delante del escaleno anterior. No, el nervio frénico es un nervio parte del plexo cervical, nace de C3, C4 y C5, que participan en el plexo cervical profundo, y es el que va a inervar a todo el diafragma. Y si este nervio se paraliza, pues el diafragma ya no trabaja, y si no trabaja el diafragma y no recibe una intubación, el paciente se muere. ¿Correcto? Nervio frénico. Entonces, el escaleno anterior, aquí, en sentido anterior, desciende el nervio frénico. Ese es el que se une con las arterias frénicas, las que estaban abajo del Ahí, en el diafragma arriba o abajo, allá mismo se va a entremezclar con el llegue, ramitas de nervio frénico, de la arteria arriba, de la arteria abajo. Es el nervio que se va a distribuir en el diafragma, que nace del plexo cervical profundo, y las raíces son C3, C4 y C5. ¿Está bien? La raíz. Sí, los que van a formar el nervio. Los nervios que participan. ¿No te acuerdas que un nervio periférico tenía raíz anterior, raíz posterior? ¿No te acuerdas? Cuando vimos el nervio periférico en la médula espinal, raíz anterior, motora, raíz posterior, sensitiva. ¿Está bien? Las raíces posteriores van a formar plexos. ¿Sí? O sea, las raíces anteriores, perdón, van a formar plexos. Porque Las son raíces motoras. posteriores se quedan acá. Porque son motoras, van a mandar señal del cerebro al escalón diafragma. Perfecto. Creo que como Aquí vemos a un callado de la aorta y vemos a 1, 2 y 3 vasos. Trocazo, tronco arterial mecocefálico, carótida primitiva, cabeza. Aquí vemos directamente a este músculo y también vemos a este. Este se llama largo del cuello y este se llama recto mayor anterior de la cabeza. Ya que hay 12 músculos en total, que le faltan acá representar uno más, porque son pares, y este músculo que se encuentra aquí se llama recto anterior mayor de la cabeza. Esos dos músculos son los que van como prevertebrales, porque están por delante de esas vértebras. Largo del cuello y recto mayor anterior de la cabeza. ¿De la qué? De la cabeza. ¿Está bien? Muy bien, pasamos a la que sigue. Entonces aquí, quitamos las etiquetas. Y entonces vamos a ver un montón de cosas. Por ejemplo, ¿qué sería esto? ¿Qué sería esto? ¿Qué sería esto? Entonces la respuesta correcta sería el manojo external del esternocleidomastoideo y la otra manojo clavicular del esternocleidomastoideo. ¿Y qué sería esto? Ahí hablo de Externo clavicular. Externo. Clavicular. ¿Está bien? Porque se encuentra entre las fibras del esternocleidomastoideo y la clavícula. ¿Sí? Y acá entonces vemos a esto, que me gustaría saber qué es. Ah, es el plexo braquial. Ya, plexo braquial. Que por lo tanto, si es el plexo braquial, ¿qué músculo será este? Escalera anterior. El diafragma le va a notar delante del escalero anterior que hay. Frénico. Frénico. A ver, pon las etiquetas a ver si es cierto. Si no es cierto, me voy. Vamos a ver dónde está. También tiene. No aparece. Así de, este decía una flechita que diga nervio frénico. Este es el nervio frénico. Este. Y esto que está aquí, vaca yugu. ¿Qué es eso de vaca yugu? El vago. Entonces el vago es este. Ah, perdón, este es el vago. Este. Es el vago. Y tenemos la carótida primitiva, la interna y esta que es la yugular. Paquete vasculonervioso incluido en la parte lateral del cuello y en la vaina carotídea. Muy bien. ¿Y ahora qué será esto?
No sé qué es. ¿Cuál de los dos me gusta? Pues los tipos externos aquí medio. El miloideo. Miloioideo. Y el rafé que está allá se llama rafé miloioideo. Porque está en medio de todo lo que es el músculo miloioideo. ¿Está bien? ¿Y qué será esto? El digástrico tiene dos partes. Anterior del digástrico, es el tendón intermedio, es el estiloioideo, abriéndose para insertar realoides. Y aquí veo al externo tiroideo, y acá al tiroideo, y acá tienen cortado al homoioideo, aquí está, y al externoioideo. Y acá tenemos el tiroides, y acá tenemos el cricoides, y aquí tenemos la glándula tiroides. Y ahora aparece algo nuevo para ustedes que no hemos tocado, que es esta parte que se localiza acá en el esternocleidomastoideo. Mi pregunta, ¿en qué parte están apareciendo esto, esto y esto? ¿En qué parte? Este punto de todo el músculo, ¿cómo puede identificarlo? No me digan esternocleidomastoideo porque hay un montón de cosas. ¿Dónde están apareciendo? ¿En la parte anterior? A ver, la parte anterior del esternocleidomastoideo es esta. Y aquí no está apareciendo nada. El esternocleidomastoideo está así. Tiene una parte aquí y tiene una parte aquí. ¿En qué parte está? En la región posterior. ¿Está bien? En la región posterior. Si la dividen en tercios, ¿en qué tercio? El tercio superior, vamos a ver si es cierto. ¿Acá está apareciendo? No. En el tercio medio, vaya. Tercio medio. Porque en el tercio superior no está apareciendo nada. En el tercio superior tampoco. Este pedacito aquí, en el tercio medio que está a este nivel, cuando damos clases de sexología hablamos de punto G. Ese punto G. Rápidamente se encuentra se encuentra localizado así. A todo mundo le gusta leer cosas importantes. Ok, punto de Grafenburg, así se llama también. El punto G es un punto que se conoce como punto de Grafenburg, porque Grafenburg es el que lo describe. ¿Dónde se localiza? En el ano. En el ano. Está cerca, pero Está debajo de la uretra. Debajo de la uretra. Debajito de la uretra, él ya está más cerca. Él ya está más pero cerca. superior. Caudal. Que estimula la hipertrofia en un ser o como un humano. En las mujeres se encuentra dentro de la cavidad vaginal. Perfecto. En una zona rugosa. De manera superior y pegada a la. Qué bien, exacto. Está así como cuidado. Los 5 centímetros por detrás de lo que es la vagina entrando, detrás de lo que es la uretra, en un punto muy sensible, erótico, que se llama punto de Grafenburg. ¿Sí? Cuando uno habla de las personas que llegan porque han perdido el líbido, han perdido el estímulo, porque muchas cosas incluyen perder ese estímulo, desde lo que es el esposo, que es el traicionero, o la mujer, que es la traicionera, porque tuvo una tercera persona, entonces ya el ambiente ya no se volvió como antes era, de entrega y de amor, ya no. ¿Sí? Entonces resulta que acuden a consultar porque ya no sienten nada, como Lupita le dice, ya no siento nada cuando estoy contigo. Tus manos, tu cara y tu cuerpo parecen escarcha. Bla, 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 es una cosa agresiva. Entonces normalmente, ¿verdad? Hay zonas eróticas sensibles para mujeres y para varones. ¿Cuál será el mejor amante en sexología? Uno mismo. Hay que amarse a uno mismo. El problema es que estamos buscando satisfacer a la otra persona, no a ti. ¿Cuál será el mejor amante? ¿Cuál será? Entonces, el mejor amante será aquel que tenga una erección perfecta. Yo te dijera que no. Vamos a ver por qué. Es una plática de enseñanza, ¿sí? Entonces, dice la paciente, doctor, yo vengo porque estoy insatisfecha porque mi esposo
vamos a tener relaciones, yo me desnudo, de pronto tiene su erección, vamos a acostarnos para tener relación, ella terminó. Eso se llama eyaculación precoz. No es que sea Superman él, que es una patología, porque obviamente después de eso él ya no puede tener su relación que quisiera tener. Entonces obviamente no cumple con el objetivo ni de la satisfacción propia de él, ni de la de su compañera, porque no existe realmente ni siquiera penetración, ¿correcto? Pero también puede decir, doctor, que cuando tenemos relaciones, a mí me gusta hacer tal cosa y a mi esposo no le gusta que se lo haga. Y puede ser que el esposo venga y diga, a mí me gusta hacer tal cosa y tampoco me gusta que, a ella no me gusta que se lo haga, ¿sí? Y en el sexo no existen reglas, ¿sí? Existe intelecto, en el sentido de que nadie les va a ver a ustedes con respecto a una relación sexual. Es uno de dos. Estamos hablando de relaciones normales, no de trío, de cuarteto. Nadie más. Estás en tu casa y el sexo no tiene horario. Entonces iba a consultar, mi esposa tiene 54 años, yo tengo 42, salgo de bañarme y de pronto viene y quiere tener sexo conmigo, de verdad. Dale gracias a Dios que todavía tiene sexo. Nada más hay que educarlo de que normalmente no sea tan agresivo y esto y lo otro. Pero realmente no hay horarios. El mejor amante es aquel que estudia a su pareja, ve que lo que le gusta, ve lo que no le gusta, evita hacer las cosas que no le gusta a su esposa y trabaja sobre lo que le gusta a su esposa y le permite a él, que lleva toda la relación sexual, mantenerse hasta el momento que él desee eyacular y permitirle que ella termine primero con su eyaculación y ya tiene el placer y ella hará las cosas satisfechas y con todo gusto con él. De lo contrario, si ella no llega al orgasmo, será un motivo de queja y de sentirse utilizada porque ella no tiene el placer del sexo. Entonces todos esos temas, si les toca conmigo en clases de sexología, se ven así detalladamente todo esto en forma importante, la relación anatómica. ¿Sí? Punto de Grafenburg es un punto que está a 5 centímetros de la vagina, pegada a la uretra, como dijeron por acá, que es muy sensible y es una zona erótica, y esta, en el tercio medio del borde posterior del esternocleidomastoideo, existe la salida del plexo cervical superficial, que son 5 ramas. Veamos cuáles son. Aquí están 1, 2, 3, 4 y 5. Una que se va a la mastoide se tiene que llamar mastoideo. Otra que se va directamente hacia la oreja se tiene que llamar auricular. ¿Sí? Esta que se divide en varias ramitas que van al cuello y tiene una posición horizontal se llama cervical transversa. Una que va sobre la clavícula, supraclavicular, y otra que va sobre el acromion que se llama supraacromial. Mi mnemotécnico, Maxusu. Dame una hamburguesa, Maxusu. ¿Está bien? Mastoidea, auricular, cervical transversa, supraclavicular y supraacromial. Pero no en memoria. Mastoidea, auricular, cervical transversa, supraclavicular y supraacromial. Esas zonas que tenemos a nivel del cuello que son demasiado sensibles, el novio le toca normalmente el cuello acá y se siente muy agradable y la mujer empieza a sentir algo muy agradable en donde van a empezar a pasar muchas cosas si ese hombre continúa con eso. La mujer va a estar como que relajadita para lo que vaya a suceder. ¿Está bien? Entonces, zonas eróticas, borde posterior, tercio medio del esternocleidomastoideo, emergencia del plexo cervical superficial, que tiene 5 ramas: mastoidea, auricular, cervical transversa, supraclavicular y supraacromial. ¿Cómo las dividimos? 2 ascendentes, la mastoidea y la auricular, una transversa horizontal y 2 descendentes, supraclavicular y supraacromial. ¿De acuerdo? Muy bien, pasamos a lo que sigue. Y acá entonces empezamos a ver a este músculo. Y aquí este es el digástrico, y este es el estiloioideo, y este es el miloioideo, y este es el macetero, y estos son los vasos faciales. ¿Se acuerdan que se quita el límite y se quitan los vasos faciales? Sí. Muy bien. ¿Y aquí qué será esto? Plexo braquial. Y por lo tanto esto y este nervio. Frénico. Ahí sí sale. O sea, medio frénico. Claro.
C3, C4 y C5, nervio frénico. Aquí está. Y acá tenemos al neumogástrico, y acá tenemos la carótida, y acá tenemos a este vaso clavicular. ¿Y qué carótida será esta? La externa, porque la interna no emite ramos en el cuerpo. ¿La que sigue? Plexo cervical, así es. ¿La que sigue? Aquí quitamos las etiquetas. A ver, al quitar las etiquetas vamos a preguntarle a Carlos 6 preguntas que me las debe de contestar. Vamos a ver. La primera, ¿cómo se llamará este músculo? ¿Escaleno qué? Anterior. Anterior. Y si este es el escaleno anterior, ¿cómo se llama esto? Plexo braquial. ¿Y cómo se llama este? Escaleno medio. ¿Y este? Escaleno posterior. ¿Y cómo se llama este? Frénico. Frénico. ¿Y cómo se llama este? Es la yugular. Yugular. ¿Y Yugular este? interna. Carótida interna. Ajá. ¿Y aquí el nervio? Nervio. No tiene. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Neumogástrico vago, baja yugun, de la vaina carotidia. Y entonces vemos aquí, fíjense, vemos acá que ese tronco arterial brachiocefálico, que es la primera trocazú, está a la derecha de quién? De la tráquea. Y a la izquierda queda la carótida preventiva subclavia izquierda, y se ven los cartílagos traqueales. Y ahora resulta que esta glándula tiroides, su istmo, porque es como si fuera un lacito, un lóbulo y otro lóbulo unido por un istmo, se encuentra por delante de los cartílagos traqueales C2 y C3. ¿Está bien? El istmo lo vamos a encontrar delante de la tráquea, C2 y C3, que es donde está el istmo, y luego viene a los lados este. Y el otro está por acá, pero este istmo está entre C2 y C3. Cartílagos traqueales. Cuando todavía tenemos el timo, ¿está delante de la tiroides? No, acá va. Esta parte atrás del esternón. El esternón un poquito hacia arriba. ¿Ya? Ok. Entonces vemos aquí que todo nos dijo él. Y entonces vemos pregunta 17 de mis gemelitas de la mañana. Esto es la subclavia, vena subclavia. ¿Sí? Seguro. Seguro. Vena subclavia. ¿Qué es esto que está cortado aquí? Y entonces, ¿cómo se llama lo que se formó? El tronco. Entonces son dos, derecho y izquierdo, que se unen para qué? Para la vena cava superior. La vena cava superior, y vamos a llegar a la PVC, que es esto. Central. Aurícula derecha. Aurícula derecha. Ok. Pasamos a la que sigue. Pero para ver si está deshidratado o hidratado. ¿Ven? Para eso. Presión venosa central. Aquí por ejemplo, ustedes pueden ver un montón de ramas. Quita las etiquetas. Y entonces vamos a aprender varias cosas, porque primero cuando lo vemos, uy, no nos pasa nada que sí, ¿no? No. ¿Esto cuál será? A ver, ¿qué me dice que es esto? Tronco arterial brachiocefálico. Ok, ¿cuál será esta? La carótida. Dos buenas. ¿Cuál será esta? Esta subclavia, vamos a aprender que en el borde externo de esta primera costilla, por eso recalcaba que la primera costilla tiene cara superior y cara inferior, borde interno y borde externo, y es plana. En el borde externo cambia de nombre hacia esta que se llama axilar. Y también la vena axilar que está viniendo en el borde externo cambia su nombre a subclavia, para luego unirse con la yugular y formar lo que acaban de decir. ¿Está bien? Pero veo aquí esta rama que se va para arriba, veo esta arteria que se va para acá, y no se mete en C7, se mete en C6. ¿Cuál será? La arteria vertebral. Y veo que esta arteria se mete al tórax. ¿De acuerdo? Y está casi en la línea media. ¿Cómo se llamaría si está dentro del tórax y está hacia la línea media? Intertorácica. Entonces se llama esta torácica interna. Pero como está dentro de la glándula mamaria, porque la mama está aquí y el vaso está aquí por dentro de ella, se llama mamaria interna. Mamaria interna o torácica interna. ¿Y si irriga la mama o no?
Sí, claro. Pero sí o no. Entonces, esta arteria se llama mamaria interna o torácica interna. Y esta que está acá, ¿cómo se llama? Vertebral. ¿Sí? Y entonces fíjense muy bien qué pasa. Y acá tenemos un tronco, ¿correcto? Que se llama tiro cervical. Tiro cervical. Ese tronco se llama tiro cervical. ¿Está bien? Este. Tiene 3 ramas, 3. Esta que se va hasta la tiroides se llama tiroidea inferior. Esta que se va, miren a dónde se va. Y pasa por encima del ligamento escapular transverso superior. ¿Cómo se llama? Pasa por encima del ligamento escapular transverso superior. ¿Cómo se llama? Arteria Una clavícula. supraescapular. Ah, Porque el nervio supraescapular queda dentro del agujero y la arteria queda arriba. ¿Está bien? Una vez que pasan ellos dos, uno arriba y otro abajo, se llegan a dónde? A las fosas supraespinosas. A la fosa supraespinosa ya juntos y se dirigen hacia afuera, hacia el agujero espinoclenoideo y juntos pasan a la fosa infraespinosa y juntos inervan e irrigan al supra y al infraespinoso. Esta es la arteria que va allá atrás y es parte de este tronco tiro cervical. ¿Sí? Y esta es la arteria, miren, esta, no esta. Esta es la arteria cervical transversa y esta arteria que está acá, y vean la escotadura, el ligamento. ¿Ya lo vieron? Sí. Ponle la lupa para que se vea. Ahí está, acá. ¿Está bien? El mnemotécnico del tronco tiro cervical, que es una rama de la subclavia, es TEC. Sobre la T es tiroidea inferior, la E escapular superior o supraescapular y la C cervical transversa. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Cómo se llama esta arteria que entra al tórax? Torácica interna o mamaria interna. ¿Está bien? ¿Cómo se llama esta arteria que va por acá? Vertebral. Y esta mamaria interna. ¿Está bien? Y este tronco tiro cervical. ¿Está bien? Pero volvemos a lo mismo. El Netter, que es el máster de anatomía, en su publicación de un atlas preciosísimo que nos sirve a todos, tampoco es perfecto, porque me faltó una rama también de acá. ¿Sí? Y entonces vamos a encontrar que aquí sí vemos la vertebral, sí vemos la mamaria interna, sí vemos el tronco tiro cervical. ¿De acuerdo? Pero nos falta una que viene aquí, que es esta. Que alguien me dijo, ¿por qué las intercostales posteriores de la 3 a la 11 y por qué no las demás? Porque este tronco que está acá, ponle las etiquetas, se debe llamar tronco, que dice acá, costo cervical, pero realmente su nombre es cérvico intercostal, así se debe llamar, cérvico intercostal, ¿sí? Porque como pueden ustedes ver, da una rama cervical que se va al cuello y la otra es la que se va a dirigir hacia lo que es los espacios intercostales con el nombre de intercostal suprema. Eso lo vamos a ver en otra clase. Pero esta es la que va a dar la del primero y segundo espacio de las intercostales posteriores. Esta. De aquí, de la mamaria interna. Ahí está. La mamaria interna, ahí está. Y nos falta una ramita. Correcto, una ramita que se dirige allá atrás a la escápula, que no está representada acá, y que se llama escapular descendente escapular o torso escapular. ¿Está bien? Vamos a ver, vamos a aprender las ramas de una vez. La subclavia, sí. Esa que mencionó es la misma que la dorsal de la escápula. Sí, esta última. Vamos a ver, las ramas de la arteria subclavia, vamos a anotarlas de una vez. Son 5, ¿correcto? Primero, vertebral. Abajo de eso la segunda, mamaria interna. Abajo de eso, mamaria interna, o sea, mamaria interna segunda. La tercera, tiro cervical. Abajo de eso, tronco cérvico costal o entre paréntesis, cérvico intercostal.
cervix es lo mismo en el reporto-virus. El cervicocostal es lo que manda el éter y el otro nombre es cérvico intercostal, que es la misma arteria. ¿Está bien? Y abajo, escapular descendente dorsal, entre paréntesis, dorso escapular. Entonces, de vertebral, subrayamos B, B-E-R, subrayamos B, ¿está bien? De la mamaria interna, subrayamos M-A, MA. Del tronco tiro cervical, subrayamos tiro. ¿Sí? Del tronco cérvico intercostal, subrayamos tronco. ¿Sí? Y de abajo, subrayamos escap, del escapular descendente dorsal. ¿Está bien? Escap. ¿Está bien? Para que el mnemotengo tenga un poquito así de que se te quede, decimos berma, tiro, vertebral mamaria interna, ¿sí? Tiro cervical. Al tronco le ponemos un al previo a eso, al tronco, que no significa nada. Y en vez de que diga escap, ponemos y escapó. Berma tiró al tronco y escapó. Vertebral, mamaria interna, tiro cervical, ¿sí? Tronco cérvico intercostal y escapular descendente. 5 ramas de la mamaria interna. ¿Perdón? Perdón, son ramas de la subclavia. Ah, no me regañen también. ¿Qué pasa? Tranquilos, está bien, ya me equivoqué. Lo peor es que se está grabando todo. Pero se grabó la Yo corrección. soy perfecto, yo no digo que sí, pero. Nadie. Así es. No Dios. ¿Está bien? Vertebral, mamaria interna, tiro cervical, ¿está bien? Tronco cérvico intercostal, escapular descendente dorsal, que como dijo Gabriel, es la misma que dorso escapular. Ok. Pon el visual índice visual. La que sigue. Next. Vamos a poner una así, como se está acercando a Halloween, vamos a poner una de terror. O sea, quita las etiquetas. Y para que se den cuenta que en ninguna diapositiva, cuando uno ya está entendiendo los cortes y vamos haciendo algunos dibujos, ninguna diapositiva puede quedar así como que no lo entiendo. Vamos a ver si es cierto. Vas a preguntarle a Alma y es pregunta. ¿Sí? A ver, Alma, hazle así. A ver, Alma, la primera pregunta. Alma, nada más se lleva con esto. Muy bien, primera pregunta y buena respuesta. Aquí mismo entra una estructura de dura madre. ¿Cómo se llama? No es el seno sagital. No. Este es el seno sagital superior. Pero esto que entra entre un hemisferio y otro hemisferio, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama? Os del cerebro. Ok. Hacemos un corte aquí al globo ocular, ¿está bien? Y vemos un músculo acá arriba, y un músculo acá abajo, y un músculo acá adentro, y un adentro y afuera. ¿Qué son esos? Los músculos rectos, 4 rectos. Y vemos al oblicuo, y vemos al elevador de Müller, y vemos al fondo de la retina, y vemos allá cómo entra la arteria central de la retina, tiene 2 ramas arriba, 2 ramas abajo, y vemos a esto. ¿Qué es esto? Cornetes superiores. ¿A quién le pertenece? Sigmoides. Y vemos a estos solitos. Y vemos estos huecos. No son las fosas nasales. Seno maxilar. Senos Paranasales. Senos maxilares. Claro. Y vemos esto. Vamos a poner a la lupa. Pon la lupa. Atravesar la lengua. Allá. ¿Se dan cuenta que hay unas fibras que están transversales? Pero hay otras fibras que están verticales. ¿Está bien?
Y se ven en la parte de acá arribita unos puntitos cortados. Aquí. En la parte de aquí. Ya, está bien, no muevas. Aquí. Estás bien. No respires. Y esta parte de acá arribita son fibras cortadas porque son fibras que vienen en el dorso de la lengua, a todo lo largo de la lengua sería longitudinal superior. Pero aquí abajito de la lengua, aquí abajito, en este borde, no, está bien así. En esta parte de acá abajo de la lengua, en esta parte, así como este reborde de la lengua, son fibras cortadas que están viniendo hacia adelante, arriba y hacia adelante, desde abajo, longitudinal superior y longitudinal inferior, transversales y verticales. Son 4 músculos que están en el espesor de la lengua y se llama grupo intrínseco de la lengua. ¿Está bien? ¿Cuál es el mnemoteico? 1. Longitudinal superior. 2. Longitudinal inferior. 3. Transverso. 4. Vertical. Y ahora hacemos el mnemoteico. ¿Está bien? Los 4 músculos son longitudinal superior, longitudinal inferior, transversal y vertical. Son los 4 músculos en el espesor de la lengua. De longitudinal superior subrayamos LO. De longitudinal inferior subrayamos la L y la I. ¿Cómo dice? Loli. Y luego de abajo de transverso, trans. ¿Está bien? Trans. ¿Está bien? No tiene nada que ver con los géneros. Trans. ¿Sí? Y abajo, verti. ¿Está bien? ¿Cómo es el mnemoteico? No loli travesti. Verti. ¿Está bien? Esos son los 4 músculos del grupo intrínseco de la lengua. Longitudinal superior, longitudinal inferior, loli, transverti, transversal y vertical. ¿Ya entendieron cómo es el músculo? El músculo tiene fibras verticales, fibras transversales, todas las que vienen por arriba y todas las que vienen por abajo, haciendo el grupo intrínseco de la lengua. Muy bien, quitamos esto. Ok, vemos al músculo más grande que viene acá, como un genio que sale de la botella, genio grosso, el que saca la lengua, ¿verdad? ¿Se puede subir esto? Ya no. Creo que no se puede, ¿verdad? No sé por qué salió así. Con las flechas intenta como subir. Con las flechitas de allá. Con las flechas del teclado. No. Ah. Bueno, no importa. Esto es el maxilar, pieza dentaria, miloioideo, genioideo, geniogloso, ¿correcto? Que son músculos que van a llegar a la lengua desde el yoides hacia arriba, pero va a haber otro grupito extrínseco de la lengua, ¿sí? No los hemos visto, ¿correcto? Vamos a ver si bueno, pásame el visual index, el índice visual. Vamos para acá. Ahí, por ejemplo, tenemos un error. ¿Cuál sería? No está sacando la lengua, está metiendo más que la parte de lengua. El paciente no está sacando su lengua, lo tiene también en la cavidad bucal. ¿Ve? Pero esa parte de lengua está llegando hasta el tercio posterior, hasta el fondo vomital. En la parte de acá vemos el músculo de la úvula y de aquí vemos un pilar anterior de la amígdala y un pilar posterior. De aquí del paladar, ¿sí?, hacia la lengua, si yo abro esta mucosa, hay un músculo que se llama palatogloso. Y el que se encuentra acá, palatofaringeo. Es más, él lo dice arco palatogloso y palatofaringeo. Este es el palatogloso, es un músculo que va a llegar a la lengua. ¿Correcto? Pero hay uno que viene de la apófisis estiloides hacia la lengua, que prácticamente es como este. De la apófisis estiloides a la lengua, ¿cómo se llamará? Estilogloso. ¿Sí? Vimos uno que viene del yoides a la lengua, hiogloso, ¿sí? Y vimos al más grande que viene de allá del yoides a la lengua. El más grande, hiogloso. Entonces, los 4 músculos que forman el grupo extrínseco de la lengua es palatogloso, estilogloso,
Iogloso y geniogloso. Pero doctor, usted dijo que está en el grupo supravideo. Sí, está en el grupo supravideo, pero también los involucran en la lengua como grupo extrínseco. ¿Está bien? Palatogloso, estilogloso, iogloso y geniogloso. ¿Está bien? Subrayamos pala, estilo, yo. ¿Está bien? Y abajo genio. Entonces es un chinito que dice al estilo yo genio. Al estilo yo genio. ¿Está bien? Esos 4 músculos constituyen el grupo extrínseco de la lengua. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya vimos un grupo extrínseco de la lengua, un grupo intrínseco de la lengua, un grupo de la masticación, un grupo supraoideo, un grupo infraoideo, un grupo de escalenos. ¿Cuántos son? 3. Anterior, medio y posterior. Muy bien. 5 minutos, vamos a ver, ya para terminar, índice visual. Y nos vamos directamente hacia lo que es miembro superior, acá. Allá. La que sigue. Y nos vamos acá. Fíjense muy bien. Rapidito, para sensibilizar algo que vamos a ver la próxima semana, quitamos las etiquetas y le preguntamos a Mónica, ¿qué vista es esta? Ajá. ¿Y esto que está acá qué es? ¿Qué es esto? Es espina de qué? Del omóplato. ¿Qué músculo es este? Este. No, muy infraoideo. No, supraespinoso. Este que está acá, redondo menor. Y de pronto veo un nervio que está acá, que rodea normalmente el cuello quirúrgico y que es el circunflejo maxilar. Este va a pasar en el cuadrilátero húmero occipital que vimos ayer, acompañado de la arteria circunfleja humeral posterior que no hemos visto. ¿Está bien? Muy bien. Pasa al anterior. Estamos en la vista anterior a la escápula. Ángulo superior, el ángulo inferior. Entonces, ¿esto qué músculo es? Subescapular. Subescapular. ¿Está bien? La anterior. Viéndolo desde arriba, veo al supraespinoso, al infraespinoso, al redondo menor y al subescapular, SS, ¿sí? IR, con doble S, manguito de rotadores. Subescapular, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, manguito de rotadores. Grupo de músculos relacionados con el extremo proximal del húmero en relación directa a la articulación, están pegados a la articulación, por delante de la cabeza, por arriba de la cabeza y por detrás de la cabeza. Van a participar en la flexión, en la extensión, en la abducción, en la abducción, todo. Ellos son los que van a mover nuestro hombro. Manguito de rotadores. ¿Está bien? La anterior. ¿Y el deltoides en dónde vendría? Aquí está. Ah, De todo esto aquí, el deltoides vendría de acá hasta acá y vendría todo este bulto. Sí. La anterior. Aquí veo a esto, al surco deltopectoral, al triángulo clavideltopectoral, al vientre posterior del homoideo, al triángulo homoclavicular, al triángulo occipital, al triángulo externoclavicular, al triángulo anterior, al triángulo posterior. ¿Cómo se llama este músculo? ¿Cómo se llama este músculo? ¿Cómo se llama este? Y acá atrásito, dorsal ancho larguísimo, y el músculo acá, bíceps, y acá adentro coracobraquial, la que sigue. Esta es una pista posterior, en donde de un lado vemos a este músculo que es el trapecio, viene de la línea curva superior del occipital, y para pantallar sería la apófisis espinosa de C1, C2, C3, son verticas, C4, C5, C6, C7, inclusive nada más está viendo T1, T2,
T3, T4, T5, T6, T7, y tu sinodal no va a salir. T8, T9, T10, T11. En lugar que tú digas de la línea curva de la primera cervical a T11, que es más rápido, tienes a partir tu sinodal, ¿no? El C1, C2 y el otro lado. No sabe. O sea, termina de aquí hasta acá. Y luego sube. Y este músculo tiene 3 tipos de tiras. Fíjense muy bien. Las de arriba que vienen hacia abajo y hacia afuera. Las de abajo que vienen hacia arriba y hacia afuera. Y las de medio que son horizontales. ¿Está bien? Van a tener diferentes funciones. Las de arriba me van a levantar los hombros como en el borde de la escápula, como cuando dicen, se levantan los hombros. En las de abajo van a fijar esa escápula para que los músculos muevan la escápula hacia adelante, como cuando te fijas la escápula y tienes el golpe aquí, ese es el gran cerrado. ¿Está bien? Pero las otras van a tratar, como cuando vamos al gimnasio y empezamos a hacer esto así, para acercar normalmente las escápulas y traer a todo el miembro superior a hacer fuerza con los bíceps, los tríceps y los demás. Este es el trapecio. Si quitamos al trapecio, tenemos el siguiente plano donde se encuentra ro. Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, dorsal ancho. Sigue la que sigue. Articulación. ¿Está bien? Pon el visor índice, el índice visual. Índice visual, ya va a terminar, porque ya nos está comiendo el tiempo. Aquí, acá. En una vista anterior, vean ustedes a Coco Pegme. ¿Se acuerdan? Coco Pegme. Vean ustedes acá a este que es el dorsal ancho, cuadrilátero húmero precipital, triángulo homo precipital, ¿correcto? Pasa la que sigue. Esta es la vista posterior, la que sigue. Cuadrilátero, triángulo y triángulo. ¿Correcto? Cuadrilátero, triángulo y triángulo. Supra, infra, los vasos escapulares superiores con el nervio supraescapular. Aquí vendría un nervio, aquí, nervio dorsoescapular o nervio de romboides. Y aquí está el circunflejo y aquí estaría el nervio radial. Entonces ahorita estamos integrando. ¿Ah? El nervio radial y la arteria humeral profunda. ¿Correcto? Entonces estudien y nosotros vamos a seguir. No lleven el paso que yo llevo porque yo empiezo a expandir por muchas cosas, pero ustedes tienen que seguir su orden en el temario. ¿De acuerdo? ¿Qué incluye esta etapa? Cráneo con su contenido, cuello con su contenido, torso con su contenido y miembro superior. ¿De acuerdo? Entonces yo estoy avanzando acá y luego sigo con cosas internas de acá, pero se trata de integrar todo. ¿Correcto? Se pasan a cualquier semana.